Bien, buenos días. Bueno, primero me adapto, porque esto de hablar con el micrófono no estoy muy acostumbrado. Bien, en primer lugar me gustaría agradecer al director del Congreso, al doctor David Viñas, que no sé dónde está, ahí al fondo, así también como a los miembros de las dos comisiones por invitarme a participar en este Congreso de Terapia Neural. De hecho, yo no me dedico a la terapia neural, yo me dedico a la acupuntura, pero probablemente debía ser el origen ancestral, ¿no?, de lo que representaría la terapia neural a día de hoy. Y en segundo lugar, también querría agradecer a mi cuerpo, porque me ha permitido mantener la voz después de ir al concierto del jueves de Bruce Springsteen, con lo cual tenía un poco mis dudas de si estaría a tono o no, como para no desafinar. ¿De acuerdo? Bien, de hecho de lo que voy a hablar hoy es sobre el cuerpo, sobre el organismo. Y voy a hablar en concreto sobre un tema que es el tema del tejido conjuntivo. La siguiente conferencia también irá dirigida a este tema. De hecho no nos hemos puesto en contacto, digamos, físicamente, pero es probable que mentalmente nos hayamos conectado, con lo cual es probable que haya algunos aspectos que coincidan. Simplemente será probablemente una cuestión de aspectos ya no tan materiales, sino más energéticos. Vamos a ver. Bien, se afirma en terapia neural que un estado de debilitamiento, de enfermedad, sería la resultante a la incapacidad de responder a un estímulo, básicamente porque habría un estado de despolarización. En principio, pues después de una inyección de procaína, la célula se repolarizaría y esto permitiría que recuperara su función fisiológica normal. Terapia neural significa tratamiento a través del sistema nervioso y especialmente a través del sistema nervioso autónomo vegetativo. El sistema nervioso y el sistema endocrino son los dos sistemas que regulan el organismo. Es probable que en un futuro, aunque no sea lo que sale en los libros, también debamos incluir al sistema inmunológico como sistema de regulación, aunque en estos momentos como tal pues no está considerado. En el contexto científico, en el modelo científico en el cual se ha desarrollado la teoría de la terapia neural, parte de dos premisas principales. En primer lugar, todo lo que se explicaría en cuanto al funcionamiento del organismo se podría hacer a través en términos de moléculas, es decir, de materia. Y la segunda premisa, a ver, lo apunté. Perdonad si lo paso, que no, lo sabía. Es que, a ver. Vale. El puntero debe ser tampoco. Bueno, digamos que la tercera va a la vencida, evidentemente. Es una evidencia. Pues bien, el cuerpo se podría explicar en términos de moléculas, es decir, materia. Y según la visión cartesiana, nuestro organismo funcionaría como una máquina. Y esta máquina obedecería a unas leyes de la física newtoniana y la química clásica. En esta diapositiva resumiríamos de forma sencilla de qué forma las células se comunican. De hecho, comunicarse es como hablar. Las células no hablan, no utilizan el lenguaje tal como nosotros lo entendemos, como organismos pluricelulares, pero sí que tienen una forma de comunicarse, es decir, responder a estímulos a través de moléculas, de hecho materia, y yo lo referiría como canicas. ¿Sí? Aquí tendríamos una célula que sería la emisora de una información y en nuestro caso diríamos, ¿sabías que mandaría o lanzaría una canica y la célula respondería
dependiendo del tipo celular y evidentemente en un tiempo. Células que pueden responder más rápidamente, células que necesitan procesar un tiempo a la información para responder quizás más tarde, aunque la efectividad en principio en una situación fisiológicamente normal sea la misma. Según este esquema, las canicas en el sistema nervioso serían los neurotransmisores. De hecho, en el caso del sistema endocrino serían las hormonas, pero estaríamos hablando de materia, estaríamos hablando de moléculas, estaríamos hablando de canicas. Pues bien, además de la comunicación a través de canicas, existe también un sistema de comunicación intercelular a través del tejido conjuntivo. De hecho, sería una comunicación intercelular sin canicas. En este modelo ampliado, porque el otro es cierto, las células se comunican a través del tejido conjuntivo. De hecho, tendríamos que hablar de sistema conectivo. Aunque no voy a entrar en materia. Si luego se quiere discutir, lo podríamos hablar. Entonces, tendríamos la célula emisora de una información con un estímulo que a través del tejido conjuntivo produciría una respuesta. Y evidentemente, dependiendo del tipo de célula, respondría de una manera y en un tiempo determinado según la capacidad de responder a este estímulo. Bien, el objetivo de la ponencia es, de forma simplificada, porque en media hora en principio, pues hablar de este tema ya cuesta. De hecho, hace poco, en 4 horas, casi no tuve tiempo, ¿no? Participando en el máster de terapia neural del doctor Viñas. ¿De qué manera las células se comunican a través del tejido conjuntivo? De hecho, esto es igual a hablar de una conciencia de cuerpo, no conciencia de cerebro. Y luego, en este marco, ¿de qué manera actúa la procaína? Imagino que de hecho todos ustedes podrán reconocer esta fotografía. Esto es una hematoxilina eosina de tejido conectivo conjuntivo laxo. Tejido conjuntivo es uno de los 4 tejidos básicos. Hay 4 tipos de tejido conjuntivo o conectivo: el tejido conectivo embrionario, tejido conectivo conjuntivo, tejido adiposo y el tejido especializado, es decir, la sangre, el hueso y el cartílago. Las funciones principales del tejido conjuntivo son 2. Una, la de sostén, y la otra de integración sistemática o sistémica del organismo. Además, el tejido conjuntivo lo que permite es cohesionar y separar todos los elementos del organismo. Y además es el que permite la distribución por todo el organismo de los vasos sanguíneos, de los vasos linfáticos y de los nervios. En esta fotografía, esto es una imagen de hematoxilina eosina a pocos aumentos, en el cual podremos ver los componentes principales del tejido conjuntivo. Tendríamos las células identificadas por la tensión de sus núcleos con la hematoxilina en azul, las células fijas, que son las que propiamente sintetizan los componentes de la matriz extracelular del tejido conjuntivo, en este caso fibroblastos, fibrocitos. Además tendríamos células móviles, es decir, células del sistema inmunitario. Y luego tendríamos el otro componente del tejido conjuntivo o conectivo, que sería la matriz extracelular. Tenemos la sustancia fundamental, que está formada por glucosaminoglucanos, por proteoglucanos y glucoproteínas estructurales. Y además, que es, digamos, uno de los actores de esta obra, proteínas fibrilares, y de ella la que mayormente conforma el tejido conjuntivo, que es las fibras de colágeno, del tipo 1.
y que es lo que definiría, por ejemplo, en este caso, lo que es el tejido conectivo conjuntivo, laxo o denso. Además, evidentemente, pues encontraríamos capilares sanguíneos, capilares linfáticos, fibras nerviosas y, como he dicho, pues todo el sistema inmunitario, organizado o no, forma de sistema conectivo, inmunitario, sistema linfoide difuso o bien nodular. Pues bien, ¿cómo se comunican las células o cómo se comunican las células del tejido conjuntivo a través del tejido conjuntivo? De forma simplificada y esquemática, a través de un proceso que recibe el nombre de mecanotransducción. Se ha colado. Ahora, ¿qué quiere decir mecanotransducción? Mecanotransducción simplemente quiere decir que una célula responde a través de cambios bioquímicos y genéticos importantes después de someterla a un estrés mecánico, es decir, a una fuerza mecánica, es decir, a una compresión y a una tensión. De hecho, la mecanotransducción forma parte de un campo emergente que recibe el nombre de mecanobiología, en el cual se investiga cómo las células vivas sienten y de qué manera responden a estos estímulos mecánicos. De hecho, también hay un término vinculado a lo que representa la mecanoestimulación, que es la biotensigridad, y que básicamente lo que estudia es de qué manera una célula mantiene su morfología, estructura y su función, que son, digamos, las dos caras de la moneda validadas por nuestro modelo científico actual, manteniendo una integridad a través de tensión mediante un balance o equilibrio de diferentes propiedades mecánicas o biomecánicas. Es decir, de qué manera la célula, a través de un estímulo mecánico, puede mantener su forma y puede además mantener su función. Por ejemplo, yo ahora que estoy sentado, pues tengo a todas mis células como locas, porque como me estoy moviendo, están recibiendo mucha información que no tiene nada que ver con las canicas, sino que tiene que ver simplemente con fuerzas de compresión y tensión. Y todos ustedes que están sentados, igualmente sus células están estresadas, porque aunque sea diferente, también están recibiendo unos estímulos que son de compresión o de tensión diferentes, pero suficientemente fuertes como para que la célula tenga que adaptarse, por lo tanto, cambiando su estructura si es necesario y por lo tanto, además, modificando su función si es necesaria y si lo considera conveniente, sin que mi cerebro mande las órdenes. Esto sería básicamente un esquema en el cual pues, podríamos ver los diferentes componentes de la mecanotransducción, no entraré en detalles, si luego se quiere discutirlo podemos hablar, pero básicamente es porque quede la idea de que un estímulo, que es la compresión o la tensión, desarrolla una respuesta que tiene que ver con cambios bioquímicos en la célula y además genéticos, es decir, que se pueden activar determinados genes simplemente por el hecho de comprimir la célula y evidentemente sintetizar proteínas que pueden formar parte luego de su citoesqueleto, como pasa en el caso de los fibroblastos, convirtiendo al fibroblasto más contráctil, o bien al mismo tiempo ser capaz de sintetizar canicas y lanzarlas al exterior. En uno de los campos en los cuales la participación del tejido conectivo en cuanto a los mecanismos de acción en lo que se dice, ¿no?, medicina no convencional, es la acupuntura. De hecho, la doctora Langevin es una de las pioneras en el estudio de qué manera la aguja actúa sobre el restablecimiento de este sistema de comunicación del tejido conectivo. Otro de los campos en los cuales también el tejido conectivo se está
presentando como uno de los mecanismos biológicos importantes en cuanto a la explicación de los efectos de una terapia en concreto, que sería como el caso de la osteopatía o todas las terapias que le llaman de manipulación o basadas en el cuerpo. ¿De qué manera la procaína podría actuar sobre este sistema de intercomunicación? Pues bien, tenemos un campo de interferencia en el cual evidentemente hay tejido conectivo y la inyección de alguna manera podría restablecer la capacidad de la función de las células de este tejido conectivo y en concreto, pues en el caso que hablemos de las células del tejido conectivo conjuntivo, que es el que mayormente encontraremos en el organismo, ya sea relacionadas, por ejemplo, con las fascias superficiales o las fascias profundas. Y a partir de aquí, devolver la capacidad a esta célula de poder recibir un estímulo que no sea la pelotita de entrada, pero sí, por ejemplo, la compresión o la tensión, pero evidentemente también ser capaz de poder responder a las pelotitas, ¿no?, a estas moléculas que puedan ser lanzadas por todas las estructuras nerviosas que puedan estar relacionadas en esta zona. Bien, la otra, digamos, forma de comunicarse a través del tejido conectivo, y aquí ya saltamos de momento no, pero supongo que a la larga de paradigma también, es que además también, aparte del tejido conectivo como tal y por lo tanto no utilizar pelotitas o canicas, también las células se comunican por móvil, es decir, a través de radiaciones bioelectromagnéticas. Y en este caso, relacionado con el tejido conectivo, hablaremos del concepto de la piezoelectricidad. Si no es correcto lo que digo, porque veo que el anterior ponente quizás me puede corregir si hay algo, pero piezoelectricidad deriva del griego, piezo o piecin, que significa apretar o presionar, y electrónica o eléctrica significa ámbar, ¿no?, que era de hecho una antigua fuente de generación de cargas eléctricas. Pues bien, piezoelectricidad no es nada más, como dice el nombre, de generar como respuesta una electricidad después de someter a un elemento piezoeléctrico a una presión, a una tensión, a una compresión. Es decir, el hecho de apretar una célula, suponiendo que fuera piezoeléctrica, sería capaz de generar un campo eléctrico. Fue descubierto por los hermanos Curie y lo descubrieron después de distorsionar el cuarzo y obtuvieron, pues, a través de un registro la capacidad de este mineral de generar electricidad. De hecho, el proceso también puede ser inverso, con lo cual, aplicando un campo eléctrico también puedo provocar cambios a nivel mecánico. Bien, ¿qué necesita una sustancia para que sea piezoeléctrica? Pues primero que sea semiconductora y luego, como función, tener una estructura físico-química de cristal sólido y cristal líquido. De hecho, quizás has oído hablar más del cristal sólido, por ejemplo, relacionado con los huesos, y quizás no tanto en el líquido, pero sí, no en nosotros, pero más en lo que utilizamos, como pueden ser las pantallas digitales o a nivel de la tecnología moderna. Bien, la primera persona que introdujo el concepto de semiconducción en la biología fue el mismo que fue galardonado con el premio Nobel por haber aislado la vitamina C, el doctor Albert Svenz-Georgi. Un elemento semiconductor quiere decir que es un elemento que puede ser o bien o puede conducir o bien aislar una corriente eléctrica dependiendo de las características del campo eléctrico, campo magnético, de la presión o la temperatura que se ejerza a ese elemento. De hecho, la semiconducción como propiedad, evidentemente como función, necesita de una estructura. Entonces,
¿Qué estructura necesita para que un elemento sea semiconductor? Pues primero que tenga una organización altamente ordenada y regular. Con lo cual, de esta manera, los electrones, lo que se genera, la electricidad, puedan saltar de un átomo a otro. Quien tiene esta estructura, ¿no?, de semiconductor como función, pero que a nivel de organización sea altamente ordenada y regular, son los cristales. De hecho, muchos tejidos del cuerpo son cristales. De hecho, somos cristales. En concreto, cristales líquidos, mayoritariamente. Utilizo esta diapositiva para que se entienda qué quiere decir esto de cristal sólido, cristal líquido versus sólido. Esto sería, por ejemplo, cómo vería el agua, un líquido, y cómo estarían sus moléculas. Sus moléculas no tienen un orden intrínseco, con lo cual uno, hasta cierto punto, ya puede prever que es difícil que puedan saltar los electrones en una dirección. Esto sería un sólido, con lo cual las moléculas están altamente organizadas. Aquí sí que es fácil que puedan saltar los electrones de un sitio a otro. Pues bien, y esto existe en nuestro organismo. ¿Qué es un cristal líquido? Pues ni líquido ni sólido, los dos. De hecho, es como si fuera la gelatina. De hecho, yo no sé si, al menos aquí, me imagino que la mayoría de ustedes, no sé si también en Alemania o en Estados Unidos, en su juventud jugó con el Blandiblue, como una gelatina. Pues quien sepa, esto sería un cristal líquido, para entendernos, versus agua líquido versus un cristal. Es decir, con una estructura ordenada, donde pueden saltar los electrones, pero no rígida. Bien, según la teoría cuántica, estos electrones, ¿no?, brincan, ¿no?, saltan a través de un cristal creando una corriente eléctrica. De hecho, esto sería lo mismo que pasa con la fibra óptica. La fibra óptica, de hecho, está formada a partir de cristales de óxido de silicio. El silicio es uno de los semiconductores más importantes. De hecho, el tejido conjuntivo, las fibras de colágeno, tiene un alto porcentaje de silicio, así como también la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que quizás también tenemos fibra óptica en nuestro organismo. La misma persona, Albert Georgi, en una cena, y esto es verídico, le hicieron una pregunta y le dijeron: ¿qué diferencia hay entre una rata viva y una rata muerta? Claro, él dijo: hombre, según las leyes de la química clásica, la física newtoniana, ninguna. Pero luego respondió con una pregunta que de hecho fue visionaria: algún tipo de electricidad. De hecho, este concepto de electricidad, ya no entrando en los conceptos modernos de bioelectromagnetismo, de siempre ha existido. En China, en medicina china le llaman chi, en medicina japonesa le llaman ki, en la ayurveda le llaman prana, en la medicina tradicional africana le pueden llamar emi, y luego en todo el concepto, digamos, de las no convencionales, ¿no?, en Occidente, según, ¿no?, se define por clasificación, según el modelo, una fuerza de energía vital. Pero en el fondo, si habláramos en términos, entre comillas, de física actual moderna, estaríamos hablando de electrónica, electrones. Bien, en concreto, y para relacionarlo con el sistema conjuntivo, hay sustancias piezoeléctricas. Ya he anticipado que nosotros somos un cristal líquido. Pues bien, aparte del hueso, que evidentemente está formado por estos cristales, el ADN, no digo exclusivamente, pero el ADN, que es lo que me interesa, más proteínas, son sustancias piezoeléctricas. De hecho, las proteínas del citoesqueleto y las del colágeno. ¿Y por qué lo digo esto? Pues porque además de las pelotitas, además de las moléculas, además del tejido conjuntivo por estimulación a través de fuerzas mecánicas por tensión o compresión, las células también se comunicarían a través de radiaciones electromagnéticas y mediante fibra óptica.
¿Cómo se genera esta fibra óptica? Pues esta fibra óptica se genera o empieza en el ADN. De hecho, el ADN es una de las fuentes principales de generación y emisión de biofotones, de luz, que de hecho este es un campo muy interesante, en el cual tampoco voy a mencionarlo ahora, pero bueno, se puede discutir. El citoesqueleto como tal, conectado con el núcleo y por tanto semiconductor y piezoeléctrico, se conecta con el colágeno y se va a conectar con la otra célula entre el citoesqueleto y en el ADN. ¿Qué quiere decir esto? Que la información que se transmite a través de estas fibras ópticas es mucho más rápida, aunque sea menor, porque no es un ion, sino que es una partícula, es mucho más rápida y lleva información, con lo cual, y además, en una visión no lineal, sino, digamos, de sistema, de patrón. Porque el tejido conectivo, de hecho, es el tejido que lo conecta todo. Y por eso me refiero a que probablemente deberíamos hablar de sistema conectivo. Y por tanto la luz, en este caso, o los electrones, pasarían a través de esta fibra óptica. ¿Cómo actuaría en todo caso la procaína? Pues bien, la procaína es un cristal, de hecho es un octaedro, y por tanto tiene capacidad o tiene propiedades piezoeléctricas o piroeléctricas, que quiere decir también a través de estímulos de temperatura, y la inyección, primero, desde una visión más de lo que representaría la sustancia en cuanto a la repolarización, actuaría, como he dicho antes, reconstituyendo la mecanotransducción, con lo cual favoreciendo la mecanoestimulación, y por otro lado, en el caso que hubiera una alteración, reconstitución de la piezoelectricidad, es decir, de la transmisión de información a través de fibra óptica. Por tanto, además del sistema nervioso como tal, como sistema regulador, y que tiene su función en un tipo de información, el tejido conectivo y sistema conectivo de alguna manera también formaría parte de este sistema de intercomunicación celular, probablemente a otro nivel. Se complementan totalmente, porque no es excluyente nada, todo es complementario. Depende del prisma de donde lo mires, pero es cierto. Ya está. Muchas gracias.